Bienvenidos a la quinta lección de nuestro curso de Doctrina de Dios. Estamos en los atributos comunicables de Dios. Quiero orar por nosotros y luego comenzamos. Señor, gracias por este privilegio de poder tratar, Señor, entenderte, conocerte a través de tu revelación dada a nosotros, Señor, específicamente para hacernos conocer quién eres, cómo eres, qué eres. Señor, te damos gracias que nos amaste desde antes de la creación. Y Señor, que en ese plan que tuviste desde el comienzo, Señor, que en ese amor ibas a enviar a nuestro Salvador Jesús a vivir, morir por nosotros, y lo hiciste. Gracias, Señor, por cumplir tu palabra, cumplir tu plan, cumplir tu voluntad. Y pedimos, Señor, que nos acompañes ahora en escudriñar cosas, Señor, de ti, cosas divinas que no podemos pretender entender. Pero, Señor, queremos poder apreciar un poco para poder, Señor, glorificarte. Y pedimos, Señor, tu acompañamiento en este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tenemos que recordar que la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Cuando hablamos de los atributos comunicables de Dios, tenemos que recordarnos que todavía estamos hablando de una naturaleza divina. No estamos hablando simplemente de algunos atributos que nosotros tenemos en común, sino que queremos también pensar en la naturaleza divina. ¿Cómo es Dios? Bueno, Juan 4, 24 dice, Dios es espíritu y es necesario que los que lo adoren en espíritu y en verdad. Entonces, nuestra adoración tiene que comenzar con la palabra de Dios. No podemos crear otras maneras de adorar a Dios. Jesús, con esta mujer samaritana, nos está ayudando a entender un poco cómo nosotros deberíamos adorar a Dios. Y con estas tres palabras, Dios es espíritu, ¿qué quiere decir? Es interesante que no dijo que Dios es un espíritu. Sabemos que Dios en la Trinidad tiene el Espíritu Santo. Entonces hay un Espíritu de Dios que es una de las tres personas, pero aún en su naturaleza, Dios es Espíritu. Quiere decir que es inmaterial. Dios no tiene materia. Es invisible, sin composición. Lo que vimos la semana pasada es que Dios no es un conjunto de partes. Dios es Dios en sí mismo. Primero de Timoteo 1:17 dice, por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sean el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, Pablo llama a Dios inmortal e invisible, el único y sabio Dios. ¿Qué pensamos? ¿Qué palabras vienen a la mente cuando leemos pasajes así acerca de esta naturaleza divina? Bueno, como yo les había dicho, varios teólogos, filósofos, durante las diferentes edades de la iglesia, han pensado en esas cosas y Tomás Aquino, uno de los más importantes y destacados teólogos en cuanto a la doctrina de Dios, teología propia, desarrolló, o realmente él no desarrolló tanto la idea o el método, pero utilizó bastante la vía negativa. Y la vía negativa, si ustedes recuerdan, es entender a Dios por lo que no es. Ahora, muchas veces no pensamos quizás en esos criterios, pero literalmente por esas palabras inmortal, invisible, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué significa ser inmortal? ¿Qué significa ser invisible? Porque nosotros no tenemos conceptos, no tenemos experiencia con algo completamente invisible, aparte de lo que es revelado en la Biblia. Claro que tenemos experiencia con Dios, pero no podemos comparar esa experiencia con ninguna otra experiencia. Entonces,
Cuando pensamos en quién es Dios, muchas veces usamos palabras como inmortal, invisible, para poder entender quién es. Cuando decimos que Dios es sabio, pero también podemos decir que el pastor de nuestra iglesia es sabio. Entonces, ¿cómo podemos entender la conexión entre esa sabiduría, sabiendo que, claro que el pastor no tiene la misma sabiduría que el mismo Dios? Entonces, ese reflejo, esa imagen que nosotros tenemos, nosotros entendemos desde la vía negativa. Entendemos quién es Dios a través de saber lo que no es. Sabemos que Dios no es sabio como nosotros. Entonces, si nos imaginamos en la persona más sabia, más inteligente, Dios es mucho más allá de esa persona. Pero ¿qué más podríamos decir? ¿Qué más podríamos decir? Claro que podemos ver toda la sabiduría, el conocimiento que Dios tiene en la Biblia. Es un conocimiento único, no es un conocimiento como nosotros. Entonces, ¿qué significa que Dios es un espíritu? Bueno, significa que no es como nosotros. Podemos tratar de entender qué significa eso por entender que Dios no es como uno de nosotros. No es un conjunto de cosas, de comportamientos. No es una mezcla de varias cosas. Dios no es una composición de varios elementos. Dios no tiene materia. Dios es invisible, inmaterial. Entonces, cosas así son importantes. Y cuando pensamos aún en los atributos comunicables, los atributos que Dios da a su creación, otra vez, no estamos hablando de que nosotros somos misericordiosos de la misma manera que Dios es misericordioso. Más bien estamos hablando realmente de la imago Dei, la idea que Dios creó a Adán y Eva en su imagen. Génesis 1:27. Nosotros somos creados en la imagen de Dios. Por eso sus atributos son comunicables, porque son comunicados a nosotros. Pero nótense que no los llamamos atributos transferidos o atributos iguales o atributos comunes. Estamos hablando de algo comunicado a nosotros. Y claro que después de la caída, todo sufrió un gran cambio, que aún esos atributos de lo que experimentó Adán y Eva, ellos tenían una pureza de los atributos que nosotros nunca hemos conocido. Y yo argumentaría que realmente, aunque parece que nuestra sociedad está mejorando en algunos aspectos, la iglesia está creciendo, aleluya, pero yo argumentaría que realmente nosotros todos sufrimos de atrición, que desde cuanto más lejos estamos del huerto de Edén, más corruptos quizás son estos atributos comunicados aún a nosotros. Ok, bueno, ¿qué significa? Significa que Dios decidió, y no sabemos por qué, pero significa que Dios decidió hacernos participar en la naturaleza divina. No fue necesario. Por ejemplo, podríamos ver que los animales no fueron creados en la imagen de Dios. Los árboles, la naturaleza que vemos afuera, las montañas, aunque lleva una imagen del poder de Dios y su majestuosidad, no podemos decir que los leones fueron creados en la imagen de Dios o los perros. Pero los seres humanos sí. Y hemos sido invitados a participar en estos atributos. De manera que ahora en Cristo, el creyente, lo que él o ella experimenta es una santificación específicamente de estos atributos comunicables. Hoy no vamos a poder tocar todos los atributos comunicables, pero dentro de su lectura van a poder experimentar cada uno de ellos. Segunda de Pedro 1:3-4 dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas
por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de ellas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, puesto que han huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Bueno, hay mucho aquí. Gracias, Pedro. Primero, todo lo que necesitamos para la vida cristiana nos han sido dadas por el poder de Dios, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Nuestra salvación no es para nuestra gloria, es para la gloria de Dios, es para la excelencia de Dios mismos. Y por medio de este conocimiento, por medio de estas cosas, que pertenecen a la vida y la piedad, Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que nosotros lleguemos a ser partícipes de la naturaleza divina. Ahora, Pedro no está diciendo que vamos a llegar a ser omnipresentes, aunque cada año parezco más gordo quizás y ocupo un poquito más espacio, no voy a llegar a ser omnipresente. No puedo. No está diciendo que podemos lograr la sabiduría o la misericordia o el amor, la bondad de Dios. No podemos. Sin embargo, lo que Pedro sí está diciendo es que la vida llevada por la santificación tiene el fin de volvernos a tener esos atributos comunicados a nosotros con toda la pureza del huerto de Edén. Entonces, el discipulado también cuando pensamos en el discipulado, no deberíamos pensar en hacer a las personas entender la Biblia. No estamos hablando de conocimiento. Estamos hablando de personas que son llevadas por un camino de santificación en que poco a poco, mejoran en cada aspecto en que fueron creados. Son los atributos comunicables, comunicados a los seres humanos. El imago Dei, que día tras día, santificación tras arrepentimiento. Nosotros somos más y más como el imago Dei en que Dios nos hizo. Eso es bien importante cuando pensamos en el ministerio de la iglesia. No existe para llenar cabezas de información, sino conformar nuestras vidas a estos atributos. Entonces, eso es lo que vamos a ver en estos atributos comunicables de Dios. Entonces seguimos. Primero, y como dije, solo vamos a tocar, creo que 2 realmente de los atributos comunicables. Conocimiento. Hablamos de Dios que Él es omnisciente. Su omnisciencia es aquella perfección por la cual, de una manera totalmente única, y a través de su ser y con un simple acto, comprende a sí mismo y en sí mismo todo lo que es o podría ser fuera de Él. Todo lo que existe o podría existir fuera de Él, quizás mejor dicho. Estamos hablando de un conocimiento de primer nivel. Cuando decimos que el conocimiento de Dios es primero, estamos hablando tanto en naturaleza y en orden. Dios no solamente sabe antes que los demás, sabe todo. No hay nada que Él no sabe. No hay nada que Él no puede saber. Él sabe todo lo que podría existir. Él comprende todo lo que Él es, todo lo que está fuera de Él. Él entiende todo lo que ha sucedido y lo que va a suceder. No vamos a entrar mucho en el tema del tiempo, pero cuando pensamos en Dios fuera del tiempo, y nuestra lectura entra en eso un poco, tenemos que ver que Dios no tiene conocimiento por experiencia, como nosotros. Si nosotros nunca vamos al colegio, nunca vamos a la universidad, nunca somos alumno de alguien,
Si siempre estamos, digamos, sentados en nuestro cuarto y nunca salimos, no vamos a aprender a hacer mucho. No vamos a aprender mucho. Nuestro conocimiento depende de cosas externas para ayudarnos a entender algo. Aún la palabra de Dios. Todo nuestro conocimiento viene de afuera, sino para Dios, Él ya tiene todo el conocimiento. Es completamente independiente de otras personas, de otras cosas, de otras fuentes, mientras nosotros dependemos bastante. Pero por eso el conocimiento, la omnisciencia de Dios es completa, es perfecta. Porque Dios no necesita que alguien le revele algo. Dios es el autor de toda la revelación. 1 Corintios 2 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo examina todo, aun las profundidades de Dios. Vemos dentro de la Trinidad hay una comprensión completa y perfecta. Ahora, ¿qué hacemos con esta idea? Este es muy problemático. Aunque este es un atributo de Dios que casi todas las iglesias evangélicas tienen de acuerdo o están de acuerdo y dicen Dios tiene un conocimiento completo y perfecto. Ok, muy bien. Pero ¿qué implica? Implica que Dios sabe todo lo que va a suceder. Que Dios no experimenta el tiempo tal como nosotros, sino el tiempo sería soberano sobre Él. Y Él no podría saber el futuro, que implica un montón de cosas. El simple reconocimiento que Dios es omnisciente causa un montón de otros problemas teológicos para muchos creyentes. Ahora no estoy diciendo que es un problema. Claro que yo estoy de acuerdo que Dios es omnisciente. Pero, filosóficamente, cuando defendemos este punto, tenemos que defender otras posturas también. Hay mucha doctrina que acompaña este simple atributo de conocimiento, porque no podemos evitar que eso implica que Dios sabe las intenciones de mi corazón. Dios sabe cuándo voy a morir. Dios sabe cómo voy a morir. Dios sabe si voy a conocer a gracia en su salvación. Dios sabe cómo voy a conocer su gracia. ¿Cómo voy a conocer a Jesús en la cruz? Todas esas cosas, ¿ok? Son bien importantes para cada creyente. Cuando pensamos en Dios y comenzamos con su conocimiento, y lo que vimos en la lección anterior, en que Dios es todopoderoso, no hay nada imposible para Él. Llegamos a tener problemas, sí o sí. Porque muchas personas quieren hacer dos cosas. Uno, quieren evitar que Dios sea responsable de la maldad aquí en la tierra. Y esa intención es muy buena, muy, muy buena. No queremos decir que Dios es el autor de la maldad, por supuesto. Pero al reconocer que Dios es omnipotente y omnisciente, dos atributos de Dios que casi todas las iglesias evangélicas, la iglesia católica, proclaman estos dos atributos, omnipresencia y el poder de Dios. Inmediatamente nosotros tenemos que reconocer que Dios sabía que Adán y Eva iba a cometer el pecado en el huerto de Edén. No podemos evitarlo. Dios sabía del pecado de los primeros padres desde antes de crear el mundo. Y Dios, aun sabiendo que iban a pecar, pudo hacer algo. Tenemos que hacer la pregunta, ¿por qué existía un árbol en el huerto que era prohibido? ¿Por qué en el momento, en los segundos antes de agarrar el fruto del árbol,
¿Por qué Dios no vino en ese momento y dijo, Eva, no? Tenemos que disminuir nuestra teología de Dios y decir que no es omnisciente. Él no sabe todo. Y algunas de las iglesias han hecho eso. Han calificado el conocimiento de Dios y han dicho que Dios entiende la totalidad de lo que ha pasado, pero no entiende la totalidad de lo que está por venir. Pero eso es un error. Eso es un error terrible. Otro, podemos dudar del poder de Dios y decir que Él sabía que Adán y Eva iban a pecar, pero no pudo hacer nada. No sé cuál es peor. Decir que le falta conocimiento o que le falta poder. Porque ninguno es el Dios de la Biblia. Entonces, al reconocer que Dios es omnisciente y al reconocer que Dios es todopoderoso, amigos, ya somos calvinistas. Quizás, no sé cómo te cae la doctrina de Juan Calvino, la idea que Dios es soberano, que Dios nos escogió desde antes de la creación. Realmente toda la doctrina calvinista no viene de Calvino, viene de la Biblia. Esta es doctrina bíblica. Filosóficamente no podemos decir que Dios es omnisciente y todopoderoso y que no decide quién será salvo y quién no. Vamos a ver cómo y por qué digo eso. ¿Por qué llego a esa conclusión? Bueno, cuando pensamos en su conocimiento, fácilmente llegamos a otro atributo importante de Dios, la voluntad de Dios. Cuando pensamos en la voluntad de Dios, a veces lo llamamos el decreto divino, el decreto supremo. Aquí en nuestro país tenemos decretos supremos desde la misma mesa del presidente. Y cuando escuchamos esas palabras sabemos, nadie puede desobedecer el decreto supremo. Igual, la voluntad de Dios es perfecta y es un atributo comunicable. Nosotros también tenemos una voluntad, pero tal como hemos dicho de todos los atributos comunicables, la versión que nosotros tenemos es no es completa, no es única como la versión de Dios, y dos, es corrupto por el pecado. Entonces, cuando pensamos en nuestra voluntad, la primera cosa que tenemos que reconocer es que nuestra voluntad no es soberana, porque no somos omniscientes ni todopoderosos. Y también nuestra voluntad es corrupta por el pecado. Entonces, cuando pensamos en la voluntad de Dios, estamos hablando de aquella perfección por la cual el Dios omnisciente decide y aprueba todo y todas buenas cosas, según estén de acuerdo con su naturaleza y la estructura de su mente, y por la cual necesariamente desaprueba las cosas que son opuestas a ellas. En otras palabras, primero cuando pensamos en la voluntad, aún antes de pensar en tomar decisiones, nosotros normalmente asociamos voluntad con tomar decisiones, y está bien. Pero primero tenemos que pensar que la voluntad comienza con el deseo de lo que uno quiere. Y nosotros tomamos decisiones a base de ese deseo. Efesios 1:11. En él asimismo participamos de la herencia, pues fuimos predestinados conforme ¿a qué? Conforme a los planes del que todo lo hace. ¿Dónde están? Todo lo hace según el designio de su voluntad. En otras palabras, Él ya predestina personas según qué? Según su voluntad. Según su voluntad. Amigos, es bien importante que notemos aquí que Pablo no dice que es según la fe
de cada persona. No vamos a llegar mucho a hablar de la elección o la predestinación, tanto, quizás lo vamos a ver más tarde, pero algunos tratan de entender la predestinación, que Dios escoge a quién salvar según la fe que Dios ve en ellos. Entonces, como yo nací en los 1981, okay, Dios podía ver que cuando yo tenía 16 años, cuando yo llegaba a 16 años, yo iba a creer en Jesús con fe. Muy bien, entonces Dios me eligió a ser salvo. No. No puede ser. Dios predestina conforme a los planes del que todo lo hace según el designio de su voluntad. Entonces, la predestinación, la elección de Dios, es según su voluntad, que es completamente independiente de mí. Yo no puedo cambiar la voluntad de Dios. Nunca la Biblia nos enseña que nuestra labor es cambiar la voluntad de Dios. No es el objetivo de la oración. Más bien, la oración tiene el fin de conocer la voluntad de Dios, no cambiarla. Porque no podemos cambiarla. Ahora, la Biblia tiene muchos pasajes acerca de la voluntad de Dios. Y de todos ellos, hemos llegado a entender que podemos, por lo menos para ayudarnos a entender, no podemos decir que la Biblia habla de 3 distintas voluntades, pero por lo menos la Biblia nos ayuda a entender 3 aspectos realmente de la voluntad de Dios. Yo los llamaría aspectos, no voluntades distintas, porque podríamos pensar que si Dios tiene 3 voluntades distintas, una de ellas podría estar en conflicto con la otra. Y realmente no es así. No es así. Ahora vamos a ver las 3 voluntades de Dios. Pero como dije, yo prefiero verlos como 3 aspectos de la voluntad de Dios. La primera es la voluntad decretiva. Es independiente, incondicional e incambiable. No podemos cambiar la voluntad decretiva. Cuando pensamos en decretos, ¿ok? Estamos hablando de una declaración de Dios. Y cuando Dios declara algo, así sucede. Así sucede. No podemos cambiarlo. Isaías 46:10. Yo anuncio desde un principio lo que está por venir. Yo doy a conocer por anticipado lo que aún no ha sucedido. Yo digo, mi consejo permanecerá y todo lo que quiero hacer lo haré. Entonces, Dios está muy claro aquí. Tiene una voluntad decretiva que nadie puede cambiar, nadie puede influenciar, es independiente, es incondicional. En otras palabras, todo lo que sucede es parte de la voluntad decretiva. No hay nada que sucede que no es parte de la voluntad decretiva. Ahora, la voluntad preceptiva. Cuando pensamos, recuerden que yo dije que cuando pensamos en voluntad debemos comenzar con el deseo. Entonces, cuando nos preguntamos, ¿qué es lo que desea Dios? ¿Qué es lo que desea? Bueno, esta voluntad preceptiva es una reflexión de las cualidades divinas. Entonces, estamos hablando de mandamientos revelados en la ley. No es divorciada de la ley decretiva, por eso dije, no son distintas voluntades que rodean a Dios y Él tiene que escoger una de ellos. No, la voluntad preceptiva se basa en lo decretiva y es una reflexión de su ser. Cuando pensamos en la ley, los 10 mandamientos, digamos, solo comenzamos con ellos. ¿De dónde vino?
¿De dónde vinieron los 10 mandamientos? Dios estuvo hablando ahí pensando, sería bueno que no maten. Ya, Moisés, pon esto en la lista. No matarán. Sería bueno, ¿qué más? Bueno, tienen que honrar a sus padres, ¿no? Ok, ponlo ahí, honren a sus padres y... no es al azar. Los 10 mandamientos son 10 cosas que reflejan el carácter de Dios. Aunque están escritos en lo negativo, porque dicen, no matarás. No estamos hablando solamente que Dios no le gusta matar. Estamos hablando de que Dios prioriza, valora la vida. Entonces, cuando pensamos en la voluntad preceptiva, estamos hablando de todos los mandamientos que Dios nos ha dado, lo que Él quiere para nosotros. Tal como la voluntad decretiva, no es cambiable. No podemos decir que le agradó a Dios adoración de este tipo en el Antiguo Testamento, pero ahora en el Nuevo Testamento es completamente distinto. No. Por eso cuando pensamos en la música en la iglesia, ¿cómo deberíamos pensar en la música en la iglesia? ¿Está bien tener bailarines? ¿Está bien tener teatro? Yo hace algunos años yo escribí un teatro y lo hicimos aquí en la iglesia, pero no le hicimos parte del culto. Un teatro, un baile, una fiesta, pueden ser cosas útiles en el ministerio de la iglesia, pero no tienen lugar en el culto. ¿Por qué? Porque no los vemos en la Biblia. No vemos personas en su adoración a Dios bailando. Yo sé que vemos a David bailando, entrando a la ciudad, pero eso no fue parte del culto tampoco. Entonces, amigos, tenemos que pensar en esas cosas. ¿Está bien crear nuevos medios de alabanza? Conozco una iglesia en los Estados que parte de su culto, cada persona recibe un cuadro y colores y pueden pintar. Y mientras escuchan la prédica o cantan las canciones, pueden pintar. Y luego, cuando termina el culto, todos presentan sus cuadros, sus productos, su arte. Eso puede ser muy hermoso. Puede ser muy hermoso y puede haber un montón de buenos artistas ahí. Pero no tiene lugar en el culto. ¿Por qué? Porque no es algo que Dios nos ha dicho. Dios no nos ha dicho adorarle así. Entonces la voluntad preceptiva nos ayuda a entender cuáles son los límites de nuestra adoración en un culto. Nos dan pautas, principios. Y ahora yo entiendo que hoy en día cantamos canciones, digamos, en español. Muéstrame en la Biblia donde dice que no vamos a llegar a ese punto. No estamos hablando de prescripciones como recetas, ¿ok? De exactamente qué debemos hacer. Y por esa razón algunas iglesias solo cantan los salmos. Pero yo creo que hay libertad en cantar otros himnos y canciones espirituales. Es lo que Pablo dijo a Timoteo. Entonces, tenemos que pensar bien en estas cosas cuando consideramos ¿cómo son estos atributos comunicables? ¿Cómo llegan a la aplicación a la vida real? Dios dijo en Levítico 11, así que ustedes deben ser santos porque yo soy santo. Hay una voluntad, hay un deseo de parte de Dios que nosotros seamos como Él. Y hay mucha gracia aún en eso, porque Él no dice eso a los animales. Dios no dijo eso a los árboles, a los ríos, lo dijo a nosotros. Entonces tenemos el privilegio de poder entrar en una relación con Dios en que nosotros podemos experimentar santificación. Por eso es importante también, amigos, ver que la ley del Antiguo Testamento no fue anulada con la vida y muerte de Jesús.
Cuando pensamos en el propósito de los 10 mandamientos para el cristiano hoy, esto es un tema muy importante para la iglesia. Porque hay muchas iglesias que predican un evangelio por gracia. Amén. Eso es lo correcto. Pero muchas de esas iglesias disminuyen a veces el valor de la ley. Disminuyen el valor de la voluntad preceptiva de Dios. Porque no nos damos cuenta que Dios no ha cambiado. No podemos decir que Dios odiaba el homosexualismo, pero lo adora hoy. Que no fue agradable en el Antiguo Testamento, pero ahora estamos en 2021. ¿Puede agradar a Dios? No. Ahora tenemos que amar al homosexual. No estoy diciendo que debemos odiar a las personas gay. No, para nada. Pero todavía es un pecado. Todavía ese comportamiento es un pecado. Entonces no podemos anular la voluntad preceptiva. Cristo no la anuló, pero sí podemos romperla. Y cuando pensamos en eso, pensamos, wow, ¿significa que soy más poderoso que Dios, de Dios? No, absolutamente que no. ¿Por qué? Bueno, uno, porque todos sabemos que eso no es verdad. Pero dos, porque cuando nosotros rompemos la voluntad preceptiva, la ley de Dios, no estamos libres de las consecuencias. No podemos romper esta voluntad con impunidad, es decir, sin tener las consecuencias. Cuando nosotros rompemos la voluntad preceptiva de Dios, hay consecuencias. Y la consecuencia es, bueno, el infierno o la muerte de Jesús. Entonces, es importante ver que Jesús no vino a anular la ley, tal como él dijo, sino para cumplirla. Él cumple la ley por nosotros. Y eso implica que la ley todavía es vigente. Ahora, la ley permisiva. Eso puede ser muy confuso para varias personas. Es la falta de intervención divina en la voluntad humana para llevar a cabo la voluntad decretiva. Es muy difícil entender esto, pero Dios permite cosas malas. Cuando pensamos en la maldad, corrupción, el pecado, y volvemos a la pregunta, si Dios es omnisciente, sabe todo y es todopoderoso, ¿cómo puede permitir la maldad? Y llega la pregunta, ¿por permitir la maldad hace a Dios responsable de la maldad? Bueno, Colosenses 1 dice, en Él fue creado todo lo que hay, en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados, autoridades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, Dios creó todo, ¿ok? Eso es importante. Aún los tronos, poderes, principados, autoridades, no todos ellos son buenos. Es bien importante que reconozcamos eso. Dios creó todo, permite todo. Todo lo que sucede, lo que no se puede cambiar, ¿ok? Dios permite, dentro de eso Dios permite la maldad, pero eso no lo hace autor de esa maldad. Podemos pensar en un ejemplo, digamos que yo tengo un bolígrafo, bueno, no tengo bolígrafos, ok, tengo este pegamento y puedo mandar este pegamento por mi escritorio y dejarlo así. Y si lo dejo ya con suficiente fuerza, va a caer al piso. La gravedad es una regla de la naturaleza que no podemos cambiar. No puedo yo cambiar la gravedad. Entonces, si yo lo mando, va a caer de la mesa, siempre. Ahora,
En nuestra ilustración, yo soy Dios. Yo sé que es muy peligroso. Pero digamos, yo veo que este pegamento va a caer por el escritorio. Tengo la opción de agarrarlo aquí. Puedo esperar hasta el final y agarrarlo aquí. Puedo dejar que caiga y luego agarrarlo aquí. O puedo dejarlo caer al piso. Tengo muchas opciones. Por el hecho que yo sé exactamente lo que va a suceder. Y yo sé que este pegamento no va a llegar hasta aquí y parar. No va a llegar hasta aquí y luego pararse así. Yo sé, porque yo le doy fuerza y luego yo sé que automáticamente por la gravedad va a caer al piso. Ahora, ¿soy responsable de su caída? Esa es la pregunta. Realmente la causa de su caída es la fuerza dada al pegamento en el comienzo. Yo sé que yo soy la fuerza dada, pero digamos, yo estoy dando la fuerza. Pero también gravedad, que yo no tengo control de la gravedad. Pero tengo varias decisiones que tomar en cuanto a recoger el pegamento, dejarlo caer, dónde lo recojo. Ahora, cuando pensamos en la voluntad permisiva, deberíamos pensar que nosotros, no Dios, no es que Dios está diciendo como, ya, seas malo, comete pecado. No. Nosotros, por nuestra propia voluntad, nosotros damos movimientos a nuestro cuerpo. Y ni siquiera existe algo como la gravedad. No hay nada que nos está jalando hacia la maldad. Todo viene desde adentro. Por eso esta ilustración es muy falible, no es perfecta. Cuando pensamos en la voluntad permisiva de Dios, estamos diciendo que Dios permite la maldad, permite nuestras decisiones malas para poder lograr su voluntad decretiva. Entonces, esto ha sido una discusión para la iglesia desde siempre. ¿Permite esta doctrina a Dios ser responsable del pecado? ¿Dios es poderoso para actuar y no actuar? Quizás la voluntad de Dios depende lo que va a suceder. Bueno, no, para nada. Por ejemplo, cuando pensamos en la voluntad de Dios y también el pecado de los seres humanos, tenemos que hacer una distinción entre hacer y permitir. Dios no pone dentro del ser humano el deseo malo. Dios no planta en nosotros la maldad. Eso crece automáticamente. Juan Calvino dijo que por eso se estableció la distinción entre hacer y permitir. Parecía imposible admitir que Satanás y los impíos estén hasta este punto en la mano de Dios, que ésta conduzca la maldad de ellos hasta el propósito que considere conveniente y que utiliza sus delitos y malas acciones de tal manera que éstos ejecuten sus juicios. Entonces, en otras palabras, Calvino hace una gran distinción entre este hacer y permitir. Dios, en su perfecto conocimiento de todo, utiliza la voluntad humana para llevar a cabo su voluntad decretiva. Sigo en la cita, juzgan absurdo que un hombre que pronto será juzgado por su ceguera haya sido cegado por voluntad y decreto de Dios. Esto es el problema que lucharon. Si Dios es quien hace ciego a alguien, ¿cómo pueden ser culpables de su ceguera? Si Dios permite a todas las personas en su pecado, ¿cómo pueden ellos ser culpables de su pecado? Bueno, implica
que hay una voluntad humana. Por eso es uno de los atributos comunicables. Si no existiera la voluntad humana, podríamos decir que nuestro pecado es directo, es fruto directo de la falta de acción de Dios. Cuando realmente nosotros, por tener una voluntad propia, un libre albedrío, nosotros por tener una voluntad propia, nosotros tomamos decisiones en contra de Dios. La pregunta es, si Dios es todopoderoso y Dios es omnisciente y su voluntad es perfecta, ¿quién puede negarlo? ¿Quién puede estar en contra de su voluntad? Bueno, Pablo hizo esa pregunta en Romanos 9. Él dijo, entonces, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto? De ninguna manera, porque Dios dijo a Moisés, tendré misericordia del que yo quiera y me compadeceré del que yo quiera. Así pues, no depende de que el hombre quiera o se esfuerce, sino que Dios tenga misericordia. Entonces, eso es un pasaje pesado. Dios está diciendo que va a tener misericordia a quien quiera. No debe misericordia a nadie. Entonces, no depende de que el hombre quiera o no quiera. ¿Dónde está? No depende si el hombre quiera o no quiera, o si esfuerce, sino de que Dios tenga misericordia. Depende de la voluntad decretiva de Dios, el decreto supremo, el decreto divino. Porque la Escritura le dice a Faraón, te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que Dios tiene misericordia del que Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Ahora, cuando pensamos en tener misericordia, ¿ok? Esto es importante. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la responsabilidad humana en eso? Te dejo con esa pregunta un ratito. Pablo acaba de decir que depende de Dios, depende de la voluntad de Dios a quién va a tener misericordia. Entonces estamos hablando de salvación. Eso implica que el hombre no tiene que hacer absolutamente nada, que no tenemos que creer con fe, que no, ya les di la respuesta, que no tenemos que arrepentirnos, que eso quiere decir que el hombre no tiene ninguna parte en todo eso. ¿Hay algún texto, algún pasaje en la Biblia que muestra que el hombre participa en su salvación? Por supuesto. Por supuesto. Pero tenemos que ver el orden aquí. Que no comienza con nuestra fe y arrepentimiento, sino con la voluntad divina. Eso nos ayuda con la segunda parte de este último versículo. Porque luego dice, y quiere tenerla y endurece a quien quiere endurecer. ¿Cuántos de nosotros anhelamos dar una prédica acerca de eso? Esto es un pasaje difícil, pero no podemos negar. Realmente el mensaje es clarísimo. Es la terquedad de nuestro corazón que no nos deja verlo. Realmente el mensaje es claro. Dios está tras todo. Endurecer. Dios endureció el corazón de Faraón. Entonces, Faraón realmente, él quiso creer en Jehová. Pero Dios dijo, no vas a creer en mí, vas a tener un corazón duro. No es lo que Pablo está diciendo. Tal como hemos entendido que Dios puede tener misericordia a quien quiera, también va a endurecer a quien quiere ser endurecido.
¿Acaso el hombre no tiene ninguna parte en ser duro de corazón? Por supuesto, por supuesto. Lo que Pablo nos está mostrando aquí es que Dios utiliza la voluntad humana para llevar a cabo sus planes. Ahora seguimos en el pasaje, versículo 19. Tengo que borrar esos. Entonces me dirás, ¿por qué Dios todavía nos echa la culpa? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Bueno, eso es precisamente la pregunta que nosotros estamos haciendo. Pero escuchen las palabras de Pablo. Pero tú, hombre, ¿quién eres para discutir con Dios? ¿Acaso el vaso de barro le dirá al que lo formó por qué lo hizo así? ¿Qué? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro un vaso para honra y otro para deshonra? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira que estaban preparados para destrucción, y que si, para dar a conocer las riquezas de su gloria, se las mostró a los vasos de misericordia que él de antemano preparó para esa gloria. ¿Están viendo lo que Pablo está diciendo aquí? Que si Dios tiene un plan, tiene una voluntad decretiva que sí o sí se va a cumplir, no podemos cambiarlo y es independiente de todas las cosas. No depende de su conocimiento en el sentido que Dios escoge a quién va a ser salvo porque puede ver de antemano su futura fe. No, está diciendo que Dios, como el alfarero, ha preparado estas cosas para estos efectos. Sí, amigos, implica que Dios creó seres humanos sabiendo que desde su nacimiento o concepción hasta su muerte jamás iban a aceptar a Jesús como Salvador. Sí, significa que Dios creó a Faraón y miles de personas como él, que desde comienzo hasta el fin de su vida fueron separados para ser vasos de ira. ¿Cómo puede Dios, cómo puede echarnos la culpa a ese pecado entonces? Porque al final Dios no manda a nadie al infierno. Todos nosotros, por nuestra naturaleza pecaminosa, ya estamos en buen camino al infierno. Nosotros vamos al infierno porque es lo que queremos. Debemos sacar de nuestra mente esta idea de que hay personas que van al infierno que no quieren estar ahí. Eso es completamente fuera de la Biblia. La Biblia nunca enseña que hay personas en el infierno que realmente querían confiar en Jesús. Querían creer en Jesús. Pero Dios no los permitió. No. No. Eso es lo que Anselmo dijo. Que nosotros todavía no hemos considerado el peso de nuestro pecado. Porque no nos damos cuenta cuánto nos separa nuestro pecado de Dios. No solamente separación de santidad, pero todos nuestros atributos son afectados, corruptos por nuestro pecado. Y nuestra voluntad también. Entonces implica que si mi voluntad, que es una muestra, es un reflejo de la voluntad perfecta de Dios, pero si yo tengo una voluntad que es corrupta por el pecado, ¿cómo va a ser su inclinación? Hacia el pecado. Siempre hacia el pecado. Esto nos lleva a una doctrina, lo que llamamos compatibilismo.
Compatibilismo es la doctrina que Dios hace compatible la voluntad humana a la voluntad divina. Es algo un poco complejo, difícil quizás a veces captar, pero es algo muy bueno para nosotros como estudiantes, como alumnos de las Escrituras, entender que nosotros, cuando pensamos en la voluntad humana, no estamos hablando de una voluntad igual a la voluntad de Dios. No tiene la misma capacidad, no tenemos el mismo conocimiento y no tenemos la misma sabiduría. Más bien nuestra voluntad es corrupta, pero Dios permite esa corrupción, permite decisiones dentro de esa corrupción para luego lograr su decreto divino, su voluntad decretiva. Un buen ejemplo de compatibilismo está en Hechos 2. Pedro y los demás apóstoles que se quedaron después de la subida, la ascensión de Jesús, reciben el Espíritu Santo, hablan en lenguas, es primer Pentecostés. Y ahí Pedro predica a todos los que están ahí y dice: varones israelitas, escuchen mis palabras. Jesús Nazareno, que fue el varón que Dios aprobó entre ustedes por las maravillas, prodigios y señales que hizo por medio de él, como ustedes mismos lo saben. Fue entregado conforme al plan determinado y el conocimiento anticipado de Dios. Y ustedes lo aprendieron y lo mataron por medio de hombres inicuos, crucificándolo. Ahora, solo pensemos un rato y pensamos en cuáles son las partes de este pasaje que muestra que Dios es soberano, que Dios está en control. Bueno, para ir directo ya, fue entregado conforme al plan determinado y el conocimiento anticipado de Dios. No podemos evitar eso. Estamos hablando del plan perfecto de Dios, el plan determinado, ¿ok? Incambiable, el conocimiento anticipado de Dios. Obviamente Dios no experimenta las cosas como nosotros, como en el tiempo. Dios está fuera del tiempo. Pero ¿cuáles son las partes donde muestra la responsabilidad humana, la voluntad humana? Bueno, ¿cómo es que si eso es según el plan determinado y el conocimiento anticipado de Dios, cómo pueden ser culpables ellos por aprenderlo y matarlo? Vemos aquí dos cosas. Vemos la voluntad de Dios y vemos la voluntad humana. Ahora, ¿cuál es mayor? Eso es una pregunta fácil. Siempre la voluntad divina. Pero, nótense aquí, que es la voluntad divina que ha utilizado la voluntad humana. Dios utilizó la maldad de estos hombres inicuos para llevar a cabo su plan determinado. Dios no puso a Jesús en la cruz. Jesús no clavó a sus propias manos. Pero ¿acaso podemos evitar que la muerte de Jesús, la crucifixión de Jesús, no fue parte del plan específico de Dios para nuestra salvación? ¿O es que Jesús cayó en manos de malos hombres y Dios dijo: ay, ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a arreglar eso? ¿Sabes qué? Yo puedo usar la muerte de Jesús para salvar a todos. Eso sería chévere. No. Algo que sabemos con mucha claridad es que Jesús vino con ese propósito. Jesús sabía antes de llegar que iba a morir en una cruz, en Calvario. Por eso Él decía vez tras vez: no ha llegado mi tiempo todavía. Jesús
obraba según un plan, según una agenda divina. Pero ese plan, esa agenda divina, se hizo compatible con la voluntad humana. Y cuando hay necesidad de cambiar algo, ¿qué creen que cambie? La voluntad humana. La voluntad humana. Yo sostengo, amigos, que la única razón que yo no cometo más pecado es porque Dios no quiere usarlo. Porque no es parte de su plan decretivo. Y muchas veces como creyentes pensamos que la razón que tenemos una vida más o menos bien, no hemos cometido adulterio, no hemos matado a nadie, no robamos a nadie, pensamos que somos muy buenos. La única razón que no has matado a alguien no es porque eres una buena persona, amigo. No confíes tanto en tu propia carne. ¿Acaso no eres capaz de eso? Oh, yo no soy capaz de matar a alguien. Oh, sí eres. Oh, sí eres capaz. La única razón que no has matado a alguien hasta ahora es porque Dios no lo ha permitido. Es porque la voluntad permisiva no lo ha permitido. Nosotros debemos dar un montón de gracias a Dios por no dejarnos pecar. Cuando realmente si estuviéramos 100% expuestos a nuestra naturaleza humana, cada uno de nosotros seríamos la peor persona que hemos conocido. Les aseguro. Bueno, ¿dónde más vemos eso? Vemos eso en Juan 17 en la oración sacerdotal de Jesús. Vemos esto en Romanos, hemos visto eso en Romanos 9, pero es interesante, Romanos 9 habla bastante de la soberanía de Dios. Luego, ¿qué vemos en Romanos 10, versículo 9? Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Vemos responsabilidad humana. ¿Cuántas veces la Biblia nos llama a creer y arrepentirnos? Aún en el Nuevo Testamento, después de la muerte de Jesús, somos llamados a creer, llamados a arrepentirnos. Entonces, esos llamados son importantes. Tenemos una responsabilidad humana porque tenemos una voluntad humana, pero es una voluntad limitada, es una voluntad sumisa. Piensan en la historia de Josué en Génesis 37 hasta capítulo 50. ¿Dónde está la responsabilidad humana? Bueno, sus hermanos lo venden, lo meten en un hueco y luego lo venden en esclavitud. Pero luego, ¿qué dice Josué en capítulo 50? Todo esto ha sido parte del plan de Dios para su salvación. No podemos negar eso. La soberanía de Dios, la responsabilidad humana, siempre van juntos. Y claro que la soberanía de Dios está sobre nosotros, pero no implica fatalismo. Fatalismo es cuando no tenemos una voluntad, que no importa qué hacemos, no hacemos. Pero no podemos evitar que Dios es el único omnisciente y el único todopoderoso. Entonces, yo sé que estas son algunas ideas complejas, pero eso es bien importante cuando pensamos en la voluntad divina, cuando pensamos en los decretos divinos, porque tenemos que entender cómo nuestra voluntad se somete a la voluntad de Dios y cómo Dios utiliza aún nuestras malas decisiones y la maldad de nuestro corazón para llevar a cabo su plan. Entonces, ¿pero qué hacemos? ¿O qué pasó con esta idea de libre albedrío?
Muchos calvinistas evitan estas palabras. Dicen, no existe libre albedrío. Están equivocados, lo siento. Sí existe libre albedrío, pero tenemos que entender algo. Nosotros no somos seres libres en nuestra naturaleza, ¿ok? Cuando pensamos en el libre albedrío, a veces pensamos en un ser completamente libre en su naturaleza. En otras palabras, presentado con cualquier decisión, yo podría tomar cualquier opción que existe en esa decisión. Nosotros pensamos que somos libres para eso. Un ser libre de naturaleza, ¿ok? Quiere decir que nosotros podemos quizás aún ser libres de las reglas naturales del mundo. Ahora, no sé cuándo fue la última vez que tú trataste de ser soberano sobre la gravedad, pero no funciona. No funciona. No puedo yo saltar del edificio y decir, no, tengo libre albedrío. Soy un ser libre de naturaleza. No, porque no soy un ser libre de naturaleza. Más bien tenemos que ver algo bien importante. Que la Biblia, y un gran muestra de eso es el Sermón del Monte, que hace claro que no solamente nuestros hechos, sino los deseos del corazón que producen esos hechos, que también son juzgados. Que vemos que Dios no solamente mira a lo que hacemos o lo que decimos, pero también lo que hay en el interior de nosotros mismos. Es el corazón que es juzgado. Cuando pensamos en eso, tenemos que ver que la voluntad, tal como dijimos desde el comienzo, no solamente habla de tomar decisiones, pero también del deseo. Y ahí es donde tenemos un problema. Aun si yo pudiera cuidar de mi vida, de nunca cometer un pecado en acción, jamás podría yo decir que mi corazón siempre ha sido lo correcto o ha querido lo correcto o ha deseado lo bueno. No podría decir eso. Entonces, ¿qué vemos realmente? Bueno, Jonathan Edwards hablaba de esto, que todos nosotros, todos los seres humanos, tienen libre albedrío, pero actúan según la inclinación más poderosa, más fuerte en su corazón. Presentado con dos decisiones, digamos, alguien me ofrece Coca-Cola o Inca-Cola. Tengo que decidir cuál va a tomar esa decisión para mí. Realmente en ese tipo de decisión no hay una decisión al azar. Si yo voy a escoger Coca-Cola, tiene que haber una razón. ¿Por qué? Quizás no me agrada tanto el sabor de Inca-Cola. O quizás yo sé que los demás visitas a tal fiesta van a querer Inca-Cola. Entonces, para dejarles disfrutar su bebida, yo voy a escoger lo que va a ser menos escogido. No sé. Pero siempre va a haber una razón. Va a haber algo, va a haber una razón por qué yo escojo uno sobre la otra. No podemos evitarlo. Y nosotros decimos, no, pero el otro día yo tuve clases de griego a las 6 de la madrugada y bueno, la verdad yo no quiero levantarme tan temprano, pero me levanté porque tengo que ir a clase. Entonces, en ese ejemplo, yo no hice lo que realmente yo quiero. No. Actualmente sí hiciste lo que quieres. Porque tu deseo para llevar bien tu curso de griego es mayor que tu deseo de dormir tarde. Entonces, aun cuando hay conflictos de deseos, siempre escogemos lo que deseamos más, lo que es la mayor inclinación.
del corazón. Sin Cristo, sin la obra renovadora, sin regeneración del Espíritu Santo, ok, nosotros no tenemos una inclinación hacia lo bueno. No podemos glorificar a Dios. Por eso el autor de Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, amigos, aquí encontramos un importante punto. La voluntad humana, el libre albedrío, es libre, pero solo dentro de los confines y las restricciones que uno tiene por su naturaleza. No puedo saltar por la azotea de un edificio y decir, voy a volar, soy pájaro ahora, porque no tengo poder en mi libre albedrío de tomar una decisión así. No puedo. Del mismo modo, mi corazón corrupto sin Cristo, sin nacer de nuevo en Cristo, no puedo tomar una decisión hacia lo bueno. No puedo escoger a Dios. Y es por eso que necesitamos esta voluntad decretiva que desde antes de la creación decide a quién va a salvar, porque Dios decide a quién tendrá misericordia y quién no. No podemos evitarlo. No podemos decir que es injusto. Si es injusto, Dios no debería tener misericordia a nadie. La pregunta no es por qué algunos van al infierno. La pregunta jamás será eso. La pregunta debería ser, no sé por qué algunos van al cielo. Todos merecemos, todos deberíamos ir al infierno. Entonces, poniendo esas cosas en su lugar correcto nos ayuda bastante a entender estos atributos. Ahora, como yo dije, no vamos a hablar de todos los atributos de Dios en esta sesión, pero en la lectura vamos a luego tocar los demás de misericordia, amor, celo, todas esas cosas que Dios ha comunicado en el Imago Dei. Que el Señor los bendiga. Seguimos tratando de escudriñar y estudiar y entender este muy, muy buen Dios.